Para mí hay dos responsables de la muerte de Soledad. Lo único que hice fue dar un puñetazo en la pared y pedir que me lo dejaran mano a mano. El antecedente de él, obviamente, no lo favorecía. No podías pasar por la vida de Soledad y que no te deje una marca. Soledad era una persona magnífica, era un sol, era una excelente amiga, era una excelente hermana. Éramos muy unidas. Siempre estaba pendiente de nosotros, de mí, de la realidad que la rodeaba, muy comprometida con todas las causas. La verdad que era de esas personas que todo el mundo quería. O sea, no podías pasar por la vida de Soledad y que no te deje una marca. Soledad era algo increíble. Su manera de ser, su forma de actuar, a ser afable, a buscar siempre el estar bien y el estar bien con los demás. Muy divertida, dentro de la familia del Cascabel, que siempre tenía una idea nueva para que todos nos riéramos o acompañáramos. Era una persona excepcional. Ella intentaba que nada de lo que ella hiciera fuera en vano. Y eso hacía que nos sintiéramos muy honrados de que hubiera sido nuestra hija. Era un viernes, todos habíamos salido a trabajar. Era el único día de la semana donde Sole se quedaba en casa porque no tenía facultad. Ese día yo fui la primera que llegué al edificio. Tenía acto en el colegio, yo soy profesora, era por el 25 de mayo, así que llegué temprano a casa, temprano para la hora que yo solía llegar. Y encontré el edificio rodeado de mucha gente afuera, patrulleros. Fue toda una situación de bastante caos, preguntaba, nadie sabía nada, me hablaban de que había habido un robo, me hablaban de una chica que había... todos rumores. Empecé a llamar por celular a Soledad, pero no me contestaba. Las persianas del sexto piso estaban cerradas, no las había abierto. Y decidí acercarme al edificio a pesar de que estaba rodeado. Yo pasé por un costado, subí los 6 pisos por la escalera y bueno, cuando llegué al sexto piso alguien me paró antes de subir los últimos escalones, me pidió que esperara ahí y al ratito vino una doctora a decirme que Soledad estaba muerta. Tardé un buen tiempo en llamar a alguien porque no se me ocurría de qué manera podía llamar a mi esposo y decirle vení porque Soledad murió. O sea, no encontraba la forma de poder transmitir ese mensaje. Llamé, creo, no sé, a uno de mis cuñados, le pedí que llamara. Creo que a mi hermano, la verdad que no recuerdo a quién recurrí, pero después de bastante tiempo, o sea, cuando me di cuenta que alguien tenía que saber todo esto. Ese trágico día yo me acuerdo que estaba trabajando, ya eran corridas las 11 de la mañana, más de las 11 de la mañana, cuando viene a la editorial, que en general nunca sucedía, uno de mis cuñados. Primero, como todas esas noticias, se empiezan por que le pasó algo, que está grave, pero que bueno, que mejor que fuéramos para casa, así nos enterábamos bien. Y cuando íbamos en el coche, camino a casa, evidentemente ahí
ya me terminó de decir que Soledad había muerto. Recuerdo que me llamaron al trabajo, yo estaba en una presentación muy importante, entonces no tenía el celular conmigo y al rato la secretaria de la oficina donde yo estaba se acercó a avisarme que no paraba de sonar. Me resultó raro, me habían dicho que había habido un robo en mi casa. Preocupada salí enseguida a pedirme, mi jefa sintió algo raro y me dijo yo voy con vos. Así que bueno, nos fuimos juntas, ella me llevó a mi casa y en el trayecto yo solo pensaba qué se habrán llevado, qué habrá pasado, cómo estará mi casa. La verdad es que no caí en la cuenta y cuando estaba llegando a unas 10 cuadras, recién ahí empiezo a pensar como que Sole no tenía actividad ese día, que estaba en casa, qué había pasado, por qué no me llamó mi papá, por qué no me llamó mi mamá. Ahí es donde yo llamo a mi papá y no hizo falta que me dijera nada, en realidad ahí me di cuenta de lo que había pasado. Al llegar uno ve un escenario alrededor del edificio que evidentemente demuestra la severidad de lo que había sucedido. No entendía yo el tema de la sangre que había en el piso, en la entrada del edificio. Después supe que el asesino de Soledad, con un relato a la policía de que había intentado ayudar a Soledad ante un ladrón que había entrado al edificio y le había ayudado a defenderse, se había autoinfligido rasguños en los brazos y eso era la sangre que se veía en la entrada del edificio. Cuando llego ya, nada, estaba la policía en mi casa, bueno, ya estaba todo. Yo subí corriendo, la vi a mi mamá en la casa de la vecina y bueno, por supuesto cuando quise entrar a mi casa no pude, pues me frenaron. Todavía yo no entendía qué era lo que había sucedido. Simplemente, bueno, necesité salir de ahí y me fui. El policía que me habló en un momento me dijo, bueno, usted ya se imagina lo que pasó, pero ¿se imagina? Mucho no me podía imaginar. Sí, me imaginé que la habían matado, pero no sabía en qué situación, si habían intentado violarla, si ella estaba con algún amigo que había venido y eso fue. No tenía idea y la verdad que el policía no me dio información, nadie me dio información. Bueno, escuchamos un ruido muy fuerte a las 11 de la mañana, más o menos. Salimos, por la ventana miramos, como vimos los patrulleros nos preocupamos y al rato los policías empezaron a golpear las puertas de los departamentos pensando que eran ladrones. Creíamos que habían entrado a robar, entonces todos nos quedamos encerrados y con miedo, pensando que era un ladrón. Después el encuentro con Victoria, que ella era la primera que se había enterado, y efectivamente empezar a transcurrir el tiempo, un tiempo que queda como un vacío en la mente. Uno no termina de recordar exactamente cómo fue que durante tanto tiempo uno no recuerda exactamente qué fue lo que pasó. No me pudo decir mucho más porque él tampoco sabía cómo. Pero ahí fue cuando uno siente que algo trágico realmente ha pasado y se puede pasar. Las víctimas sobrevivientes, como las llamamos nosotros, pasan de un momento de felicidad a un momento de duelo en un instante, y ese duelo, atenuado con el tiempo, nos va a acompañar hasta el final de nuestra vida. A partir de ese momento me llevaron al último departamento, una vecina como que nos prestó ese espacio y yo estuve prácticamente toda la tarde ahí. Venía alguien a decirme alguna cosa, a preguntarme alguna cosa, sin saber mucho y sin saber qué hacer realmente. Al tratar de comprender la situación fue cuando alguien me dice que la persona que vivía ahí, no me acuerdo quién me lo dijo, era la que había asesinado a Soledad. Lo único que hice fue dar un puñetazo en la pared del pasillo y pedir que me lo dejaran mano a mano. Fue la primera vez que yo sentí odio
muy profundo y poderle poner cara al odio es importante porque no debe ser generalizado, sino focalizado a quien merece nuestro odio. Creo que con las horas recién me enteré de que había sido un ataque con un intento de violación. Pablo Díaz, el asesino, le asestó 26 puñaladas. Soledad luchó y luchó para preservar su integridad, pero no pudo evitar que la mate. Díaz, con las manos ensangrentadas, bajó diciendo que se había trabado en lucha con un delincuente. No conocía al asesino de Soledad, jamás lo había visto, pero sí lo había visto mi marido y supongo que también Soledad, porque él los fines de semana se sentaba en la puerta a tocar la guitarra con la hija. Tenía una hija de 9 años. Entonces, una escena muy tierna y yo quiero suponer que Soledad, que le gustaba la música, si entraba o salía el domingo y probablemente con el novio, que también era así fanático de la música, probablemente lo vio y pudo haber intercambiado algunas palabras. Había un vecino que vivía en el 5º piso, un piso más abajo nuestro. Él estaba haciendo ahí, digamos, él estaba viviendo ahí con su mujer y su hija durante sus salidas transitorias, porque esta persona estaba presa por un abuso sexual que había hecho una chica de 15 años que vivía a 3 cuadras de nuestra casa. No sabía exactamente a dónde vivía. Por la descripción que me dice el encargado, me doy cuenta que era una persona que los fines de semana lo podía ver sentado tocando la guitarra con la hija en la entrada o fumando, porque evidentemente se ve que no fumaba dentro de su departamento. Y entonces, bueno, le puse recién cara a esa lacra viviente. No sabíamos con quién estábamos conviviendo. En un principio le habían dado solo para los fines de semana y bueno, luego le empezaron a agregar estos viernes. Lo que pasa es que los viernes este señor estaba solo porque la familia trabajaba. Él vivía ahí con su mujer y su hija y bueno, aprovechó esos primeros momentos donde estuvo solo. No sabemos en realidad cómo entró, pero bueno, si un vecino viene y te toca la puerta, uno abre, uno cree que siempre el peligro está afuera. Probablemente simplemente haya tocado la puerta para pedir algo. O sea, ni siquiera se tuvo por qué haber inventado alguna excusa para ir hasta el departamento. El destino hizo que Soledad los viernes no tuviese facultad. Así que creo que este fue el segundo viernes en que él estaba solo en el departamento y fue cuando subió, intentó violarla y luego la mató. En aquel momento uno intenta hacer lo que hacía la mayoría de la gente que le sucedía esto, es ser querellantes en la causa. El abogado que nosotros habíamos elegido no era un abogado penal y era amigo de la familia. Comete un error al presentarse como querellantes, obvia de poner el DNI del victimario y nos rechazan como querellantes. Al rechazarnos como querellantes no teníamos ninguna posibilidad de conocer absolutamente nada de lo que se hizo, de lo que se estaba haciendo y de lo que iba a ser, que era al final el juicio. Me convocaron, había habido un cuestionamiento procesal respecto de la intervención de la querella y yo intervine para lo que fue el recurso intentado ante casación para revertir esto de que no podía intervenir o habían pedido la nulidad de la intervención por falta de algunos detalles formales. Conseguimos un abogado también por amistad, un excelente abogado que consiguió revertir el poder ser querellantes en casación, pero nos autorizaron a ser querellantes solo 2 meses antes del juicio. Ahí fue cuando nos enteramos que ya se iba a celebrar el juicio. Tuvimos éxito en la casación y la causa siguió su curso, en la cual nosotros entonces pudimos participar y teníamos la posibilidad de impugnar.
El acusado, el condenado, que se llama Pablo Díaz, era una persona que había sido condenado por el delito de violación a 12 años de prisión. A los 8 consiguió salidas laborales. En realidad, en el caso de los violadores, el perfil psicológico es bastante heterogéneo. El perfil o el común denominador que tienen prácticamente es el de un psicópata, el que no siente empatía por el otro, el que quiere imponer su poder sobre la víctima. Durante el juicio, el que no ha estado en un juicio penal, ver el jurado de 3 jueces y una vez que uno está sentado en una pequeña sala, la verdad que las salas de esos juicios no caben más de 20 personas sentadas, y que entre el acusado custodiado por la policía y esposado y pasa por delante de uno, porque pasa por un pasillito muy pequeño que queda, en ese momento realmente uno empieza a revictimizarse. Entonces esta persona, esto corroborado por varios de los testigos que declararon en la causa, lo que se veía que hacía con cierta curiosidad es sentarse en las escaleras del edificio y fumaba. Todos los que iban por las escaleras o vivían cerca lo veían. Personaje extraño, fumando en las escaleras. Dentro de ese esquema de ver, es evidente que Díaz estudió el movimiento de la familia Barnia. Él logra ingresar a la casa, evidentemente golpea la puerta, era conocido en el edificio, con lo cual no generó, nos imaginamos, una defensa respecto de la postura que asomaba en la puerta para golpear y tratar de entrar, e ingresó. Al ingresar pretendió violar a la chica, no la violó, no pudo violarla. Ella se defendió con uñas y dientes y cuando entra, pero empieza a gritar. Cuando empieza a gritar, el portero escucha, una vecina también escucha los gritos que dicen, así profiriendo palabras y dirigiéndose en términos más fuertes respecto a esta persona. Y entonces, digamos que fue la suerte en punto a la aprehensión que el portero ve pasar a policías por delante de su puerta porque hay una comisaría muy cerca. Entonces supongo que debía ser un horario de recambio de la gente que trabajaba en la comisaría, y entonces lo llama, vení, que me parece que están robando. Cuando se acerca, la primera persona que se acerca, que no recuerdo si era un policía o un vecino, él desde adentro dice, nos están robando, nos tienen acá adentro. El psicópata, por ejemplo, que es una persona imputable porque comprende lo que hace, muchas veces lo que hace es descargar su tensión pulsional en un acto, como matar a alguien. Y finalmente llegan más policías y verifican lo siguiente, que la puerta del departamento de él estaba abierta y estaban pasando películas pornográficas. Le encuentran material pornográfico de videos y también revistas. Finalmente entran por la fuerza y el cuadro que ven es la chica semidesnuda en la cama, toda ensangrentada. Ayer declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal 26. Fue la primera jornada del juicio oral que se realiza por el homicidio y tentativa de violación de Soledad. El imputado utilizó una estrategia de defensa que consistió en ensuciar a la víctima. Y en el curso del proceso, finalmente, cuando declara en el juicio oral, lo que dice es lo siguiente, que causó una indignación absoluta. Que él tenía había estado en pareja con nuestra propia hija durante más de 6 meses, que habían sido novios durante ese tiempo y que él ese día subió al departamento para decirle que volvía plenamente con su esposa y se terminaba esa relación amorosa. Según su relato, mi hija lo atacó
y él se defendió. No tuvo éxito y entonces viene la apelación. O sea, los hechos es, intentó violarla, la chica no quiso, le aplicó 26 puñaladas. La chica muere ahogada por su sangre en los pulmones. Para que ustedes tengan una idea, mi hija medía más o menos 1,65 y pesaría un poco más de 50 kilos. Y él era una persona más grande que yo, o sea que llegaba a casi 1,90 y debía de pesar 90 kilos también. Se defendió con 26 puñaladas. Nadie creyó ese cuento que hizo él, pero duele mucho, duele mucho. Evidentemente todo el cúmulo de pruebas que vienen después reconstruyen esto tal cual lo contamos con la versión del ataque, la agresión, el abuso. En todo el abanico de psicopatías que hay características que son comunes, algunos más marcados que en otros, pero no tienen empatía. Suelen ser inteligentes, mucha gente piensa que no. Pero una de las características que tienen es que son inteligentes, tienen encanto superficial, son manipuladores, no tienen remordimiento. Yo creo que realmente los juicios son tremendos y hay que estar muy preparado para enfrentar muchas cosas que realmente van a doler y mucho. Alerta en C5N, Marcelo Pablo Díaz confesó el homicidio de Soledad Wagner. Recordamos que en el día de hoy comienza el juicio por la muerte de Soledad. Además, él cuando declara en el juicio, él admite que la mató. Entonces era medio ilógico decir, no sé de qué me defiendo y yo reconozco que el hecho de matarla ocurrió. Marcelo Pablo Díaz, el acusado, confesó su crimen. El hecho ocurrió hace 2 años y la familia de la joven espera la máxima condena. Los análisis de unas lesiones que él tenía, los médicos demuestran que fueron autoinfligidas. O sea que él se las hizo para pretender justificar lo que ocurrió después. Había restos de sangre, tanto de él como de ella, en la ropa interior. O sea, es evidente que ella tenía, en este caso la bombacha, puesta, tenía manchas de sangre de él, y él en el calzoncillo tenía manchas de ella. Después los informes psiquiátricos, psicológicos. Evidentemente las pruebas fueron innumerables y la forma en que ocurrió con las cuchilladas estaba demostrado la causa. Tras la lectura de los alegatos en la presente jornada, el tribunal deberá resolver en un plazo no mayor de 5 días la resolución de la causa, donde la querella pide la pena máxima de prisión perpetua. El día de la sentencia, que fue el segundo día del juicio, hay un intervalo cuando terminan los alegatos, tanto del defensor público de Pablo Díaz. Ahí uno empieza a maquinar. Lo que yo deseo es que no vuelva a salir nunca más. Sabemos que en este país eso legislativamente es imposible. Pero bueno, que sea la pena máxima que le pueda corresponder. La espera es interminable en ese momento porque fueron casi 1 hora de espera. Evidentemente el tribunal tenía la resolución bastante adelantada porque fue bastante rápido el llamar para decir cuál era el resultado. La justicia condenó a Marcelo Pablo Díaz a prisión perpetua por el crimen de Soledad Wagner. Prisión perpetua. 2 de los jueces dicen que efectivamente es abuso sexual seguido de muerte, lo cual es pena perpetua. La otra jueza mujer dice que no y que es 15 años la condena. Me sorprende que justo sea una jueza mujer la que efectivamente le da esa pena. Para mí hay 2 responsables de la muerte de Soledad. Obviamente un culpable que es Pablo Díaz, que fue el que llevó a cabo esa muerte, pero hay un responsable, aunque la justicia haya dicho que no, que es el juez Axel López. Axel López es el que firmó las salidas transitorias de Pablo Díaz. El sistema jurídico argentino
tiene una característica, y es que los jueces que controlan a los condenados durante la ejecución de la sentencia son distintos a los jueces que los condenaron. Existen unos jueces, entre los cuales se encuentra el doctor Axel López, que se ocupan de eso, y ahí es donde él desarrolla su carrera. Axel López era el juez que llevaba adelante, digamos, la condena que estaba cumpliendo Pablo Díaz. Él solicita unas salidas transitorias, al parecer se las dan, que eran los fines de semana, y después él pide esta extensión de las salidas transitorias para tenerla también los viernes, porque él bueno, armaba instrumentos, entonces él quería trabajar, a pesar de que, digamos, todos los peritos y todo decían que no lo recomendaban porque lo veían a alguien peligroso. Cuando un preso está detenido, después de que es procesado y condenado, porque el asesino de Soledad estaba condenado a 12 años de prisión por una violación anterior. A partir de ese momento comienza la etapa del juez de ejecución. Ese es Axel López, el que se ocupaba del preso mientras está cumpliendo la pena. Al día siguiente, el diario Perfil en ese momento salía los sábados. Esto sucedió un viernes. Da una larga entrevista al diario Perfil esa misma noche, disculpándose de que él tenía como 4.000 ejecuciones distintas en el juzgado, que no podía leer todos los papeles y que, bueno, a veces se podía o no cometer errores. En ese momento, los que son víctimas no tenían derecho a saber qué es lo que estaba pasando. Le da los permisos para empezar a salir a Pablo Díaz. ¿De qué manera le da esos permisos? Nosotros que tuvimos acceso a la carpeta de ejecución, vimos que los motivos por los cuales se los da fueron bastante poco controlados por Axel López. Yo diría prácticamente sin control. Él no reconocía que ese había sido un error de darle esas salidas transitorias. Los días que su mujer y su hija no estuvieran junto con él en el departamento, no era el primer error que cometía. Hay un caso muy resonante que fue el de la familia Bañato, que es la masacre de Flores, donde él ya había cometido más de un error, con lo cual era un juez propenso a cometer errores. Estamos hablando de algo que pasó hace 12, 13 años, no quiero ser demasiado literal, pero recuerdo que hacía una evaluación de considerar sin suficiente fundamento los dictámenes del psiquiatra. Yo me pregunto, ¿cómo puede un abogado saber que algo no tiene suficiente fundamento para la ciencia y la psiquiatría? Ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay jueces que son garantistas porque prevén la garantía de derechos tanto de las víctimas como de los victimarios, y los abolicionistas, que siempre tratan de encontrar una excusa para beneficiar al victimario. Por lo tanto, para mí es responsable de esa muerte. Él firmó la muerte de Soledad. Lo que a mí me llama la atención es que estas familias han perdido a sus seres queridos no como consecuencia del accionar directo de un delincuente, sino como consecuencia de la decisión de un juez. Para entender el caso del doctor López es importante remarcar o explicar cómo funciona el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Analiza las conductas de los jueces y cuando en determinados casos considera que deben ser removidos, los acusa ante el jurado de enjuiciamiento, ante el jury de enjuiciamiento. La agrupación Madres del Dolor se manifestó este mediodía frente al Tribunal de Ejecución Penal 3 de esta capital para pedir el juicio político al juez Axel López. Nosotros intentamos llevarlo a un jury. Finalmente, en el plenario se decidió que no tenía tanta responsabilidad, se le hizo como un tirón de orejas. Él tuvo una situación en la que no llegó al jurado de enjuiciamiento, no llegó a ser acusado, y otra en la que inicié yo, que sí llegó a ser acusado. Pero en ese caso lo defendió el doctor Zaffaroni y el jurado de enjuiciamiento decidió que no había razón suficiente para removerlo como juez. En ese momento mi papá pide la palabra. Por lo general eso no se permite, digamos, hicieron como una excepción. La verdad es que lo que ayuda es que el caso sea mediático, porque otro no hubiese tenido esa oportunidad. Y mi papá les dijo a todos
les mostró la foto de Sole y les dijo, si ustedes dejan a esta persona como juez, esto va a volver a pasar. Pasó un año, creo, y en el Chaco, Tatiana Colodiez muere en las mismas circunstancias que Soledad, con un preso con salidas transitorias otorgadas por el juez Axel López. La historia se volvió a repetir. Mientras los restos de la joven chaqueña eran inhumados, distintas asociaciones realizaron una marcha en Buenos Aires para expresar su repudio al juez Axel López, quien otorgó la libertad condicional a varios detenidos por abuso sexual, entre ellos al presunto asesino de Tatiana. Y los dos casos son precisamente de dos mujeres que fueron violadas o intentaron violarlas, personas que habían estado presas, que fueron liberadas porque el doctor López consideró que debían serlo y evidentemente se equivocó. En ese juicio, ahí también hubo un pedido de juicio para Axel López, la segunda vez. Esta vez sí otorgaron poder hacer ese juicio y nosotros lo tomamos como propio. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación resuelve: 1. Rechazar las cuestiones preliminares planteadas por la defensa del doctor Axel Gustavo López. 2. No hacer lugar a la remoción del doctor Axel Gustavo López requerida por el Consejo de la Magistratura en orden a la causal constitucional de mal desempeño. Lamentablemente un juicio que no fue como esperábamos porque parecía más un show mediático que otra cosa. Eran 7 las personas que decidían, digamos, si Axel López iba a ser sancionado o no. Terminaron 3-3 y él terminó no siendo sancionado. Hoy es juez, así que hay que cuidarse. Con mi señora Victoria un día vimos un documental donde hablaba de esa cárcel especializada en presos con delitos sexuales. Y estaba la directora de esa cárcel, la que llevaba la resocialización de los violadores y abusadores sexuales, y entonces decía que cumplían con toda la normativa de un seguimiento para tratar de atemperar de alguna manera lo que es el perfil del violador. Ellos creían que estaban haciendo un buen trabajo y entonces el periodista interviene y le dice, pero bueno, a ver, una vez que han completado, digamos, los módulos de esos cursos que ustedes dan para poder resociabilizar a este perfil de condenados, dice, van a tener resultados, seguro. Y dice, sí, nosotros calculamos que el 3 o 4% van a ser recuperados. El control que se hizo es realmente muy superficial y casi inexistente, y este tipo de problemas, la experiencia que a mí me da, sin que haya manejado muchos asuntos de esta naturaleza, es que evidentemente la gente que padece este tipo de propensión a los abusos sexuales no se cura fácilmente. La característica que hay que tener en cuenta cuando uno analiza delitos es cuáles son las tasas de reincidencia. ¿Por qué? Porque nuestras características psiquiátricas, cosas que he aprendido a raíz precisamente de hablar con psiquiatras. Yo acá estoy hablando por boca ajena, no sé psiquiatría. Pero lo que explican los psiquiatras es que no son los mismos todos los delincuentes, porque hay delincuentes que cometen unos delitos y no cometen otros, y viceversa. Con lo cual, cuando se trata de delitos sexuales hay que tener en cuenta que las tasas de reincidencia son altísimas. Estudios a nivel mundial serios de niveles de reincidencia no hay. En la bibliografía se hablaba en un principio de un 20%, después cambió. La gran falencia que hay, al menos en el país, es que no tienen un tratamiento o seguimiento adecuado. Con lo cual uno ve lo que significa el perfil de esos condenados y la muy difícil resocialización que tienen siendo violadores. Yendo al plano concreto, no hay tratamientos, no hay seguimientos, no hay medidas efectivas de protecciones para las víctimas y fundamentalmente lo que no se hace de una manera lógica, coherente y sistematizada es la evaluación del riesgo. Cuando una persona muere, sucede una cosa terrible, que claro, como todos tenemos muertos en nuestra proximidad, por edad o por lo que fuere, lo tendemos a naturalizar, la muerte es natural, pero no es natural el homicidio, no es natural el femicidio, y los que lo cometen no deben tener ninguna presunción a su favor.
homicidio de Soledad Wagner. Por Axel López le permitió salidas transitorias. Nunca he visto una cara de piedra. No puedo creer que un ser humano, todo lo que contó enlodando a una chica de 19 años. Un juez cuestionado, se trata del juez Axel López. Se ajustó a lo que la ley le permite. El juez Axel López tiene como ley de ejecución una ley que es la 24660, no importa el número, pero que en un determinado artículo dice: el juez de ejecución podrá darle beneficios de salidas transitorias, libertad condicional, o sea, todos los beneficios pautados por la ley de ejecución, podrá darle esos beneficios. Todo lo que tiene que ver con la esfera del condenado ya preso y detenido con condena firme pasa por el juez de ejecución penal. ¿Y por qué es tan importante? Porque una mala decisión de un juez de ejecución penal puede terminar en casos como el de Soledad, donde una persona que no estaba apta para reinsertarse termina cometiendo un delito similar o peor aún del que había cometido y del que lo había llevado a la cárcel. El Poder Legislativo, cuando hace una ley, y más una ley dentro del fuero penal, tiene que ser absolutamente taxativo, porque si uno da la posibilidad de la opinión personal de un juez para aplicar o no una determinada ley, está cometiendo un error como legislador. Precisamente por eso es que después iniciamos inmediatamente lo que es Construyendo Justicia, que es la organización para regular y para tratar de mejorar como un pequeño aporte lo que es la ley de pena privativa de libertad. La ley de 24.660 que lo que hace es dar los preceptos básicos para la ejecución de la pena en cualquier tipo de delito. Lo que nosotros contemplamos y lo que nosotros pedimos es que haya una separación de los delitos sexuales de un delito común. Digamos, no es lo mismo, como te imaginarás, una persona que tiene un desequilibrio de personalidad y viola a una persona que alguien que, no sé, roba un pan por hambre o que roba un estéreo. Las víctimas sobrevivientes tenían en ese momento muy pocos derechos y garantías. Parcialmente se solucionaron con el proyecto y después la ley de protección y garantía de las víctimas del 2017, que ahí sí, a pesar de que uno no sea querellante, tiene que estar informado de todo lo que pasa en una investigación y, por supuesto, en el juicio. Una de las cosas que lograron los Barnia, y yo siempre destaco, es que a pesar de lo que les estaba ocurriendo, de la pérdida de su hija, ellos transitaron los pasillos del Congreso buscando apoyo para una ley que tratara de generar un control para las personas por delitos sexuales, que tuviesen antes de salir todo un dictamen por gente especializada. Sus allegados impulsan un movimiento para cambiar la legislación y exigir su estricto cumplimiento por los jueces. El primer punto es la exclusión de violadores de la ley 24660, que es la ley de ejecución penal. En segunda instancia, un registro nacional y público de violadores. No sirve que sea un registro jurisdiccional y que sea privado, no sirve que sea público y nacional. Y en tercer lugar, un tratamiento diferenciado de la sociedad para violadores reincidentes. En el 2017, muchas víctimas fuimos a ver a distintos legisladores tratando de que hubiera una ley que le diera determinados derechos y garantías a las víctimas. Esos derechos y garantías lo que hacen es facilitarle a las víctimas el contacto con los funcionarios públicos que toman el caso, con el juez de instrucción o el fiscal, dependiendo del lugar donde sucede el hecho, es un juez de instrucción o un fiscal. El enterarse de cómo va la investigación, el enterarse de que el detenido que esté por la causa, en dónde está, en qué condiciones está, el enterarse de todo el avance, el aportar pruebas. Lo que hace esta ley es de alguna manera poner el foco en esa clase de condenado y hacerle un seguimiento y tener
muy en cuenta lo que tiene que ver con la reinserción, con un seguimiento pormenorizado, con psicólogos de por medio, para que, llegado el momento en que ese condenado tenga la posibilidad de salir, verdaderamente esté reinsertado. Después, durante el juicio, uno tiene derecho a poder hablar antes de que termine el juicio, después de los alegatos. A pesar de que uno no sea querellante, tiene derecho a hablar. Y después, durante la ejecución de la pena, uno tiene derecho a enterarse cualquier tipo de beneficio o modificación que va teniendo esa pena. La ley ahora lo que permitió que finalmente saliera con el impulso de los Barnea es que si existiera un control genético. Esa ley de ejecución que yo mencioné fue modificada también en el 2017 y entonces determinó 7 delitos distintos que el final de ese delito es la muerte de alguien, de una víctima. Ya el artículo dice no podrá y será enjuiciado el juez que cometa el error de darlo sin que la ley lo permita. Quiere decir que efectivamente se dieron cuenta, y eso creo que fue también una gran victoria de las víctimas, que nos contactamos con el diputado que hizo ese proyecto de ley de modificación, de que tenía que ser taxativo, que tenía que decir no podrá. A pesar del drama que vivían, ellos tuvieron una vocación por solucionar los problemas en general, ¿no? En su última reunión de trabajo de la Comisión de Legislación Penal, los diputados aprobaron la eliminación de salidas transitorias para violadores. También se aprobó la creación de un registro de ADN para ellos. Todo eso se consiguió en el 2017 y realmente ha mejorado el contacto que uno tiene con la justicia en el momento de que está pasando por un proceso judicial complicado. Y realmente es una emoción muy grande ver nombrar a Soledad en este proyecto que de alguna manera intentamos que se lograra y que los diputados y los senadores la llevaron a cabo. En el caso de que hubiera podido retrotraerse la reglamentación de esa ley, posiblemente no hubieran pasado varias cosas. Algo importante también que tiene la ley y que con el tiempo también se sumó a la famosa ley de víctimas es la obligación que tiene la justicia de ejecución penal en avisarle a las víctimas o a los familiares de víctimas cuando la víctima fue asesinada, todo lo que tiene que ver con el movimiento del preso en la cárcel. Digo, un traslado, la posibilidad de la salida transitoria o condicional o el pedido, porque es muy importante esto porque el abogado de la querella puede negarse, o por lo menos con esa información puede presentar escritos negándose a la posible salida transitoria o la salida condicional. No hubiera pasado que él se hubiera podido mudar a 3 cuadras del domicilio de su anterior víctima. Y además, posiblemente los padres hubieran objetado esa localización como la localización de las salidas transitorias. Y posiblemente hubieran objetado también las salidas transitorias también. Eso uno no lo puede saber. En el caso de Soledad, hubiera cambiado también y hubiera sido mucho más directo la condena, porque la ley de femicidio salió en el 2012, 3 años después de la muerte de Soledad. Eso también hubiera hecho que la condena de prisión perpetua hubiera sido directa. Yo siempre la comparaba a nuestra pequeña familia de Victoria, Daniela, ella y yo, como una fuerte mesa de 4 patas y que realmente estaba nivelada gracias a eso. Después, lamentablemente, aprendí que también hay cosas de 3 patas que son estables y lo siguen siendo, pero falta una muy importante que fue Soledad.
muy difícil entender esta dinámica de pasar de ser 4 a ser 3, de intentar cubrir un lugar que no me corresponde y a la vez respetarlo. Extraño su risa, fundamental la risa. Extraño la ironía, era muy irónica, era un humor muy especial, pero la entendíamos y nos divertía mucho. Extraño eso, ese verla, esa voz que a veces me cuesta volver a escuchar. Oh, y de Soledad extraño muchísimas cosas, pero sobre todo era mi mejor amiga. Nos llevábamos 3 años y éramos muy compañeras. O sea, no recuerdo en ningún momento haber tenido una pelea grande. Ella me acompañaba en todo, yo la acompañaba en todo. Ella a veces parecía la mayor, ella me cuidaba muchísimo. Compartíamos amigas, compartíamos momentos. O sea, llega un momento donde ella tenía 19, yo 22, y en ese momento uno elige si quiere pasar más tiempo con el hermano o no. Y nosotras estábamos muchísimo tiempo juntas, con lo cual extraño muchísimo su compañía. Se extraña mucho a Soledad. Y a la vez uno siente que de alguna manera está, porque está en mis nietos también. La veo mucho en actitudes de mi nieto, de mi nieta. Creo que de alguna manera está, pero nos hubiese encantado que pudiese vivir con nosotros todas las cosas lindas que nos pasaron después, porque es cierto que la vida sigue, parece que no, pero llega un punto en que nos damos cuenta que la vida sigue, pero bueno, ella ya no está. La verdad es que sí, es un cambio muy grande. Yo hoy tengo 2 hijos, que por supuesto que no la conocieron, que ven la foto en casa, que cada tanto preguntan quién es, y bueno, y de a poquito contándoles lo que corresponde según la edad, por supuesto. Y bueno, y la verdad es que se siente mucho su ausencia, y muchas veces, no sé, o veo, no sé, causas por apoyar, o veo cosas cotidianas donde digo, ella hubiese hecho esto. Es imaginar un poco qué hubiese sido de su vida. Si yo pudiera hablarle ahora, muchas veces he escrito en Facebook, un día más que no te veo, un día menos para volverte a ver. Es algo que uno dice, puede llegar a tener cualquier tipo de creencia y pensar o no en que va a volver a ver a un ser querido que ha fallecido cuando uno muera, que lo va a ver de alguna manera. Pero ese día me voy a sentir muy, muy feliz. La abrazaría muy fuerte. La noche anterior a que se fuera, justo nos dimos un abrazo muy lindo. Yo recuerdo ese abrazo siempre. Y creo que la volvería a abrazar así. Nada, creo que le diría, te extrañé, te extraño, te quiero y te quiero siempre. Lo que más me hubiese gustado es que conociera a mis hijos, que los hubiese disfrutado, que hubiese visto la familia que formé, a mi marido, a Lucas, a Julia. Ella hubiese sido una tía espectacular, siempre compartimos todo y siempre fuimos muy unidas, y seguro hubiese sido mi confidente, o sea que le hubiese dicho gracias seguramente por haberme acompañado siempre. El duelo se atenúa, con el correr de los años se atenúa, pero hace que uno o por lo menos se me corte la voz cada vez que pienso en ella, y es la mejor manera, creo yo, de recordarla.